¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy, en este primer programa de Qué grande es el cine, ¿no? En homenaje al mítico programa español de Garci, de los años, principios de los 2000, finales de los Ujú. años 90, este programa donde comentaban películas eh, de una forma muy interesante, tenían una sobremesa y después la proyectaban. Ese canal, ese programa aún se puede ver en YouTube. Hay algunos, hay algunos episodios que están en la plataforma que son bastante interesantes. Entonces, para darle crédito a eso, los dejaré en la descripción para que puedan visitarlos. Son bastante interesantes, bastante ilustrativos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un cineasta estadounidense, nacido en Nueva York en 1969, Darren Aronofsky, uno de los cineastas más interesantes del cine contemporáneo estadounidense, al menos en Hollywood, probablemente uno de los más personales que han surgido en los últimos años, quizás junto con, de la camada de los noventas, ¿no? Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, ¿no? Algunos de ellos. Eh, y bueno, empezaremos hablando de su primera película de 1998, Pi, El orden del caos, eh, que es un thriller psicológico de ciencia ficción, protagonizado por Sean Goulet. Ganó el premio a mejor dirección en el Festival de Cine de Sundance y el premio al mejor guión del Independent Spirit Award. Y bueno, la sinopsis es la siguiente. Max es un brillante matemático que está a punto de dar con el descubrimiento más importante de su vida, la decodificación del sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil. Mientras se acerca a la verdad y afectado periódicamente por unas brutales jaquecas, Max es acosado por una agresiva firma de Wall Street y una secta judía que pretende descifrar los secretos ocultos tras los textos sagrados. Todos ansían apropiarse del inminente hallazgo de Max. Para hablar de la película me acompaña aquí mi amigo Toño. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Bien, gracias. Aquí, ansioso de hablar de Aronofsky, Mm, un autor, un cineasta bastante controvertido, ¿no? De los mm, últimos años. Quizá de los más comerciales, el más extraño y raro de todos, sí. junto con Tim Burton, ¿no? Dos personajes alejados de la grande escena, pero aún así con obras comerciales bastante interesantes. ¿Qué te pareció Pi, El orden del caos? Y el orden causa es interesante. Para hacer su primera obra Ujú. me parece un proyecto escolar llevado a su máxima expresión. En la primera película de Aronofsky no solo nos habla ya de un matemático que busca darle sentido al mercado bursátil con bueno, intentando encontrar un modelo de predicción matemática perfecto, sino también como tanto ese mercado bursátil como una secta judía buscan darle sentido a la vida a través de los números, a través de la numerología. Intentan justificar la existencia de un dios, tanto un dios económico como un dios espiritual, con base a los números. Sí, yo el tema que encontré es que trata de la relación lógica entre los patrones con respecto a la vida cotidiana del individuo, quien se caracteriza por ambicionar algo y una vez lo obtiene se obsesiona con querer más y más. Y en este caso se trata de una búsqueda por explicarlo todo y entenderlo todo, ¿no? Que es un rasgo característico de la naturaleza humana. En este caso el protagonista, Max, eh, pues conociendo el cine o el estilo de Aronofsky lo lleva al límite de la locura, ¿no? Eh, y bueno, creo que también habla de esta tragedia humana, ¿no? De la que vivimos, de que al final nunca vamos a poder comprenderlo todo, ¿no? Siempre vamos a tener esa ambición de conocimiento y de poder, pero debido a nuestra propia limitación eh, de seres humanos, somos seres finitos, ¿no? Eh, pues al final nunca lo lograremos, ¿no? Al menos no de manera individual, sino que todo es un aspecto colectivo que transita constantemente hacia adelante. Sí, de hecho, en esta película, ya revisitando toda la filmografía de Aronofsky, es muy fácil comenzar a descubrir las metáforas obsesivas, ¿no?, que tiene él dentro de sus obras. Lo primero es llevar a personajes en situaciones muy particulares a un límite bestial de la locura. En este caso, Maximilian
una persona que podríamos entender como alguien normal, alguien común, alguien que no está en una situación límite, es forzado a volverse un desquiciado por, número uno, su trabajo y su obsesión y su gusto por los números, y dos, por un par de agentes no externos que lo están presionando de una manera bestial, como son las sectas, o más bien la secta judía, o el grupo religioso y el grupo del Wall Street, ¿no? La línea argumentativa ya se comienza a marcar desde aquí. En todas las obras de Aronofsky es lo mismo, es personajes situados en un punto de quiebre sobre su propia existencia, así como en la existencia de otras personas que buscan justificarse, ¿no? Con base en las acciones que realizan nuestros protagonistas. Tal vez eso lo podremos ver ya después en un par de obras más puntuales, pero aquí ya lo deja ver, ¿no? Sí, ya la obra empieza a tratar estas, o empieza a sustentarse con estas metáforas que tanto le gustan al director, ¿no? Porque también podríamos asociar al personaje de Max con la humanidad, ¿no? Misma que se ve subyugada o presionada por otros entes, ¿no? Tanto el económico como el religioso, ¿no? Sí. Que están encima de él presionándolo, ¿no? Para que intente indagar más y descifrar cómo darles un mayor provecho, pero a ellos mismos, ¿no? Ya se convierte en una búsqueda del poder por el poder mismo. Y sí, y bueno, los protagonistas, bueno, Max, o Maximilian en este caso, simple y sencillamente se encuentra situado en la disyuntiva de a quién ayudo. Sí. O sea, porque no se puede ayudar a sí mismo, porque si se ayuda a sí mismo comienza a deteriorarse físicamente. Y además lo que me gusta de esta obra, más allá de que pueda o no ser muy buena cinematográficamente, es, lo primero, está grabada en blanco y negro, lo cual le da un toque de tensión bastante interesante. Sí, tiene como una imagen granulada, ¿no? Casi de cine antiguo, ¿no? Sí. Que es completamente intencionado, ¿no? Y sí, yo creo que también ayuda mucho a mejorar la estética y a hacer más perturbadora las escenas surrealistas o los montajes numéricos y simbólicos que tanto tiene la cinta. Exacto, y lleva precisamente a eso. Los símbolos ya comienzan a aparecer demasiado en esta obra, junto con todas las demás obras de Aronofsky. O sea, el símbolo de la espiral, los números, las letras, el propio blanco y negro, los sonidos. O sea, bueno, aquí no los colores, sino el juego de las luces, la oscuridad y la luz completa invaden la cinta en todo momento. Y creo que algo que noto aquí, que también noto en las demás, pero en esta particularmente más, se hace más notoria por el simple hecho de ser en blanco y negro, es Aronofsky no maneja los esquemas de grises. O es blanco o es negro. Los grises son muy difusos porque cuando el personaje se queda en una situación un tanto gris con matices poco claros, se vuelve aburrido para él. O sea, él los vuelve a un mundo completamente irruptorio, ¿no? Dentro de la vida. Sí, a mí algo que me llama la atención viendo sus películas y ya centrándonos en esta es cómo juega con las expectativas del espectador, ¿no? Parece que los personajes van a tener un futuro promisorio, exitoso, ¿no? Llega un momento en el que crees que tendrá un final quizás un poco más convencional, ¿no? Feliz, ¿no? Pero realmente no, es todo una mentira, ¿no? Realmente al final siempre sus personajes terminan en, en la miseria más absoluta o en la locura o en sumidos en lo más bajo que puede caer el ser humano. Sí, o sea, Pi es interesante, pero no es la mejor obra quizá del autor. No, pero se nota primeriza, ¿no? Es muy primeriza. Sí. Y algo que deja ver aquí en Pi es que no es completamente él. O sea, después podremos hablar y vamos a terminar con una película que es para mí la más personal de todas. Pero aquí todavía se trata de alejar un poco del Darren Aronofsky y de sus obsesiones, ¿no? Las deja ver y todo lo que, bueno, nos muestra todo lo que siempre le causa ruido en su cabeza, pero no es tan personal. Entonces, como obra primera me parece bien, ¿no? Como ópera prima es muy buena a comparación de la que puede haber de otros autores. Sí, es un muy buen debut, ¿no? Porque creo que siendo debut uno da más concesiones, ¿no? Perdona muchos otros algunos inconvenientes que puede tener la cinta, ¿no? Quizás la dirección de actores no fue la ideal, algunos montajes se sienten torpes, ¿no? Pero se nota que es, vaya, su primera película, entonces como tal creo que
es más que buena, ¿no? Sí, además el presupuesto que tenía era Sí, muy limitado. más limitado que... Sí, una película independiente totalmente. Sí, o sea, fue él sacar un poco de plata, no sé si trabajaba en un Burger King o en algo, pero fue como juntar todo su dinero y tratar de armar su propio proyecto, ¿no? Decir. Sí, Y creo que aquí él fue director de cámaras, director cargó hasta de los todo, cables. sí, todo. O sea, se nota que fue él y su obra completamente a la guerra, ¿no? Que lo hicieron bien, porque le permitieron continuar, ¿no? Una carrera. Sí, finalmente obtuvo el reconocimiento internacional para poder hacer su siguiente película. En el año 2000 se estrena Requiem por un sueño, probablemente su película más famosa, ¿no? Yo creo que ya un clásico del siglo XXI. Sin embargo, en su momento la crítica le costó mucho a la crítica digerir la película. No la aceptó del todo, tuvo críticas mixtas. Yo creo que se debe a que, bueno, hay un sector por parte de la prensa especializada que, vaya, no acepta como tal películas tan disruptivas, ¿no? Yo creo que este es el caso. Sí, Requiem for a Dream para mí es la favorita de Aronofsky, es con la que lo conocí. Y concuerdo contigo, creo que la prensa no solamente no acepta películas disruptivas, sino no reconoce películas que hablan de un tema en específico que lo hace esta obra y que viene de una ola que empieza en los 90, que es hablar sobre la drogadicción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro es Trainspotting, pero Requiem for a Dream se convierte en la segunda alternativa, ¿no? A este tipo de obras. Desde mi punto de vista es una muy buena obra. Quizá no se mete de lleno en el mundo de la droga, tal vez como lo hacen actualmente las narcoseries Sí, que glorifican al mundo de la drogadicción, pero en fin, sino es un mundo más realista, es la idea de alguien que quizá no está tocando fondo, quizá se metió en el mundo de la drogadicción por cuestiones muy particulares, pero no es un perfil que nosotros coincidimos, ¿no? Como esta persona por tal o tal motivo terminó en esta situación. la película está basada en la novela homónima de Hubert Shelby de 1978 y bueno, fue protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans. Eh, Todos los actores que aparecen en esta cinta dan grandes actuaciones, ¿no? Yo creo que Ellen Burstyn fue lo más celebrado de la película en ese momento, ¿no? Recibió muchas nominaciones, inclusive fue nominada al Oscar Que se lo a debió de mejor haber actriz. ganado. Se lo debió haber ganado. Yo creo que uno de los robos más grandes, yo creo que de los más recordados, ¿no? Porque claramente fue una actuación sumamente descarnada, ¿no? Ya, al, asumió su personaje hasta la locura más brutal y realmente triste posible. Sí, la actuación de Ellen Bornstein para mí es gloriosa. Sí. Porque no solamente se muestra el deterioro de una mujer que entra en el mundo de la drogadicción a través de las anfetaminas por Sí. una pequeña obsesión, ¿no? Por bajar de peso, sino por los pequeños detalles que la hacen una actuación bestial. Por ejemplo, cuando empieza a morderse bueno, apretar la quijada más bien, que eso da pie a una escena muy, muy genial de Jared Leto diciéndole, oye mamá, ¿por qué te estás metiendo anfetas? ¿Y tú cómo sabes? Sino el hecho, por ejemplo, de los chocolates, de comer el chocolate de una manera bastante obsesiva, la escena que tiene con su amiga en el baño, no gritándose, porque ella sabe que está sola y que necesita a su amiga, sino reprochándole como una niña pequeña, es muy buena. Y bueno, ya de ahí la locura total y absoluta de ella llegando al final a el canal de televisión, pues, preguntando por su hijo y llamándolo a cada rato. Es muy buena porque te presenta a una persona que realmente ya está encerrada en su mundo. O sea, dentro de una actuación ella está haciendo otra actuación, que es actuar ya como una persona loca frente a los demás actores que son todo el personal del canal. Yo creo que en el caso de este personaje destaca mucho la parte surrealista del director, en las pesadillas, en esta suerte de ensueño en la que envuelve al personaje constantemente, hasta asumirla totalmente
en la oscuridad, ¿no? Eh, y cómo la presenta desde el principio como un personaje hasta cierto punto solitario, ¿no? Que intenta recobrar un poco esa familia que se evoca, que alguna vez tuvo con el personaje de Jared Leto, a quien ya desde el inicio se aprecia que no puede controlarlo, que al menos hay una desconexión entre ella y él. Sí, y de hecho la película empieza con una de las escenas para mí más gustosas o que más me parecen importantes en la historia del cine, y hablando directamente en este mundo del cine y la drogadicción, que es Harry. Se nos presenta en un primer momento como un hijo malagradecido, por así decirlo, dentro de parámetros éticos y morales de la sociedad, robándole la televisión a su madre para ir a comprar un poco de heroína, ¿no? Sí, Junto con su amigo el morenazo, cuyo nombre acabo de olvidar. Marlon Wayans. Marlon Wayans, pero su personaje es que casi pocas veces lo nombran, ¿no? Sí, y de Por su hecho, nombre propio. sí, y de hecho es raro verlo a él como actor, ¿no? Que se caracteriza por hacer comedias disparatadas y absurdas. ¡Corre, perra, corre! Verlo en un papel dramático, ¿no? Y hacerlo muy bien. Lo hizo muy bien. Y ahorita quería hablar de Marlon Wayans porque su personaje me parece doloroso. Sí. Quería hablar principalmente de lo de Harry. La primera escena es muy buena. O sea, es el drama que ya vamos a reconocer. Es un hijo metido, sumido en el mundo de las drogas. No sabemos por qué. Eso es lo que me gusta de esa película. No se sabe el por qué. Solamente se sabe que ya los personajes están completamente jodidos. Tal vez vemos un poco el porqué de la madre, esta Ellen Burns. Bueno, porque su obsesión de querer ser alguien dentro de la comunidad de un edificio clase media baja en Estados Unidos y poder darle gusto a las vecinas chismosas. Pero de él no sabemos el por qué se metió en este mundo. Pero ya lo vemos bastante jodido, ¿no? Entonces reconocemos a alguien que puede robar o hurtar cosas de casa para terminar por pagarse el vicio, ¿no? Entonces la primera escena para mí es muy muy buena porque es Ellen Burns entregándole la llave a un Jared Leto, un personaje de Harry, y ella reconociéndolo ya como un drogadicto, pero cuando va a comprar la tele o cuando la va a recomprar, dice, es que es lo único que tengo. Sí. O sea, eso es lo que a mí desde el primer momento me atrapa. Sí, la película ya empieza, como se diría técnicamente, in media res, ¿no? Ajá. Ya pasó algo que no vimos, ¿no? Eh, y a mí lo que me evoca o lo que yo pienso que desata precisamente esta drogadicción en todos los personajes es la soledad que sienten cada uno de ellos, ¿no? En el caso del personaje de Ellen Burstyn permite que su hijo se drogue porque no quiere perderlo, ¿no? Que no quiere quedarse sola, ¿no? Exacto. Porque ya, vaya, se alude que está completamente, eh, vaya, sin un esposo, sin un marido, solo le queda a su hijo. Entonces ella teme perder eso y el resto de los personajes actúan casi que de la misma forma y ya sobre la parte final hay un flashback en donde se puede apreciar eh, pues el dolor que experimenta cada uno de ellos, ¿no? Sí, aunque quien tiene flashbacks más continuos es Marlon Wayans, Marlon Wayne, sí, que es un personaje para mí muy doloroso sí, porque, bueno, para empezar es el primer negro, sí, ¿no? En la película como tal, o sea, la trama gira en torno a los blancos y la imagen del hombre de color, si te das cuenta, está muy marcada a la mafia. O sea, él es el quien tiene el contacto con los narcotraficantes para poder proveer, ¿no?, de droga a Harry y a Mario. Y bueno, constantemente él lo dice, yo no quiero regresar de donde vine. O sea, se marca mucho la idea de el negro viene de muy abajo, ¿no? Y él tiene, para mí, quizá ya la primera gran obsesión de Darren, que es este dolor por la madre, ¿no? sí. Esta obsesión por su madre. En el caso de Harry y su madre lo vemos como una relación algo destruida por culpa de la drogadicción. Sí. Pero en el caso de Marlon Wayans y su personaje, bueno, personaje junto con su mamá, las pocas alucinaciones que tiene con su madre son muy dolorosas porque es una madre cariñosa que lo está abrazando y que en un momento le dice, oye, quiero hacer algo, y dice, no tienes que hacer nada más que amar a tu madre, ¿no? Y él se siente completamente solo. Después cuando está enfrente a un espejo la vuelve a alucinar y lo mismo, ¿no? O sea, es la madre cariñosa que le hace falta.
Sí, en este caso sí se aprecia como las drogas, en este caso la heroína, pues sí viene a paliar un poco el sufrimiento o el dolor o la tragedia personal que tienen los personajes, ¿no? Es una forma de evadirse de la realidad, pero a costa de destruirse a uno mismo, ¿no? Sí, o sea, no solamente se destruye, sino que tratan de huir un poco de sí mismos, ¿no? O sea, para mí Marlon Wayans se lleva un aplauso aparte. Lo hizo muy bien y al final es el único que sufre el síndrome de abstinencia cuando está en los trabajos forzados. Y lo hace muy bien en esos 3 4 segundos de abrazarse y acurrucarse en una cama de la prisión. Es bastante doloroso. Y creo que quien menos sufre al inicio, quien se lleva el peor final, es Marion, ¿no? Sí, el personaje de Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, una chica pija, por así Sí, decirlo, una niña bien, que se involucra con ¿cómo decirlo? Porque no es un barbaján, es un yonki. un yonki, que sería Harry, y que termina involucrada por X o por Y. Bueno, sabemos que sus padres no se llevan muy bien con ella, pero por X o por Y en una situación de profunda necesidad a estar todo el tiempo en un estado de drogadicción muy abrumadora. Sí, sí refleja hasta qué punto pueden caer los personajes, ¿no? Y en este caso ella, con tal de pagarse el vicio y poder saciar esa necesidad que tiene de drogarse, pues termina cayendo en una red de prostitución bastante turbia. eh, y bueno, al final es realmente tremendo, ¿no? Sobre todo con el acompañamiento musical de Clint Mansell, que está machacando al espectador todo el tiempo con el Lux Eterna, ¿no? Interpretada por el cuarteto de Cronos constantemente. Y yo creo que pocas veces se ha visto eh, a una banda sonora que esté tan implicada dentro de una narrativa, ¿no? O dentro de una trama, ¿no? Que sea tan importante, porque sí va sumando en esa espiral descendente hacia la locura y hacia la adicción y hacia la miseria humana más absoluta y la degradación a la que ellos mismos se someten con tal de poder evadirse o de poder huir de sí mismos. Sí, me dijiste la palabra perfecta, degradación. Creo que el personaje perfecto que te puede describir eso es Mario, ¿no? O sea, una chica bien, que no se lograba independizar con sus padres, vio una oportunidad de la mano de un jockey como el Harry. Sí, Que aquí hay un punto que deberíamos tocar en algún momento, pero es Harry descubre que el mundo de las drogas no solamente es bueno para la mente y para el espíritu, sino también económicamente. Entonces comienzan un proyecto que termina siendo abandonado. O sea, solamente vemos que rentan un departamento, un piso, rentan algún local comercial y se supone que ahí van a empezar el proyecto de Marion, que era vender sus diseños, ¿no? sí, Pero ella en cualquier momento simple y sencillamente se nos muestra como alguien que busca estar con Harry porque él le ofrece la droga, ¿no? Por así decirlo. Y en el momento en el que él ya no regresa, ella busca de cualquier manera acudir por un poco de heroína. Y es interesante el personaje para mí de ella, porque no es un personaje fuerte, sino es muy muy débil. Se quebranta a la primera. O sea, cuando va con este moreno, ya que la va a meter en la red de prostitución, o sea, el tipo ya sabía que ella va a regresar. Pero ella en ningún momento presentó signos de fortaleza de cara a su situación. Ella se rompía muy pronto. Las discusiones que tiene con Harry por un supuesto síndrome de abstinencia solamente demuestran que ella necesita la droga y lo quiere por la droga, ¿no? Mientras que Harry sí soñaba en construir algo para los dos. sí. La película juega con las expectativas, al igual que en la película anterior, con este aparente crecimiento, porque sí hay un montaje a mitad de la película donde se ve que están ya teniendo cierto éxito económico, ¿no? A partir de la venta de drogas precisamente, pero vaya, después de eso todo termina desmoronándose debido a que ellos no pueden controlar su adicción, ya están básicamente esclavizados y ya forman parte de básicamente de esta red
en la que no pueden huir, simplemente son víctimas de sí mismos. Sí, todo se acaba por lo que te iba a comentar del tema importante. Todo se acaba por algo muy importante que pasa muy desapercibido, que casi es inexistente y que Darren Aronofsky, desde mi punto de vista, lo hizo bien para no hacer tanto eco de esto. Y es de la venta de droga. O sea, ellos no solamente encuentran placer al comprarla, sino ya también al venderla porque económicamente les va muy bien. Pero cuando van a ver a su proveedor, o en este caso el personaje del moreno junto con los otros morenos, Sí. ¿no? Están negociando la venta de más droga, son traicionados por unos hombres que a mi punto de vista asemejan, ¿no?, a gente de la DEA o algo parecido, y ahí se quiebra toda la película. O sea, parece ser que va por buen camino, las expectativas son buenas, muy positivas, y dicen, bueno, nos vamos a hacer millonarios en algo muy turbio como es la drogadicción, que no Sí. se nos muestra como tal, ¿no? Sino Sí. simplemente nos va a ir bien. Pero en ese momento, cuando este Harry va por su amigo a la prisión con un pasamontañas, cuando van saliendo del metro, ven como hay lo que diríamos aquí un encostalado o un embotado, ¿no? Alguien que de un levantado, ¿no? Alguien bajan de un auto y lo dejan en un bote de basura. O sea, solamente te deja ver por encima que el mundo de la droga realmente no es bastante lindo, ¿no? Es muy oscuro. Primero, Requiem for a Dream se muestra o trata de guiarte por el rumbo de, sí, cuando te drogas te destruyes a ti mismo, pero también nos deja un pequeño guiño de, si tú también te dedicas a vender, o sea, vas a acabar acá, ¿no? Vas a acabar enlatado. Y ahí es en donde todo se va a pique, la relación entre Harry y Marion se destruye, su amigo ya no sabe ni siquiera de dónde ayudarlos, tanto que van a un supermercado a medianoche a conseguir droga. Y bueno, también ahí ya comienza un poco el declive de Ellen Burns y su personaje de desquiciamiento por las anfetas, ¿no? Sí, está increíble. Sobre todo lo que más me gusta de la cinta es la dirección de Aronofsky, ¿no? Cómo constantemente se centra en primeros planos de los actores, ¿no? Tanto cuando van corriendo eh, como cuando van también detrás, ¿no? Los centra mucho para enfatizar la importancia que tiene cada uno de ellos, y siempre son actuaciones muy físicas, muy sufridas. O sea, realmente ves el dolor en cada uno de ellos constantemente. Sí, y se logró, se nota que ya hay un aumento de presupuesto, ¿no? Sí. O sea, de lo que pasamos a ver en Pi a lo que, bueno, el orden del caos, a lo que vemos hoy en Requiem for a Dream, se nota ya más presupuesto. Se ve que Darren también trabajó en otros proyectos, no como el director, sino como gente detrás de cámaras, y maneja toda una tensión con la cámara. O sea, ves la ansiedad y la desesperación junto con los personajes, no la ves como un tercero, sino la estás viviendo con ellos. Quizá para mí otra de las escenas icónicas, creo que ya te la había comentado, es cuando Harry va a ver a su madre, le dice, te estás tomando anfetas, y él se pone a llorar en un taxi de regreso a casa. Sí. Corte y vemos la escena de la inyección de la heroína como tal, que no la vemos nunca, ¿no? La única vez que vemos cuando se mete en la aguja es cuando ya Harry tiene el brazo completamente podrido. Pero la pequeña esa escena que creó Aronofsky de cómo se cocina la heroína, sí, cómo entra en el torrente sanguíneo, es bastante divertida desde mi punto de vista a nivel cinematográfico, no a nivel. Sí, Aronofsky bautizó ese montaje rápido, montaje hip hop, ¿no? Porque realmente es muy rápido y es muy eficiente, y realmente te muestra de una forma muy sintáctica todo el proceso, ¿no? Desde que comienzan a preparar la sustancia hasta que se la inyectan, y el efecto que tiene sobre ellos. El ojo, ¿no? El ojo, sí. Que es lo primerito que se ve hasta en la portada de la película, el ojo, la mirada. Somos observados por los demás. Sí, podemos concluir que es una obra maestra. Para mí sí. Un clásico ya del siglo XXI. Y sin duda yo creo que de las cintas que tratan el tema de la soledad, de la drogadicción, de la necesidad de consumo, ¿no? De este mundo aspiracional en el que estamos envueltos, como el personaje de la madre que aspira a tener o aspira a ganar estatus saliendo en televisión, o los otros chicos que lo que desean es obtener una ganancia económica también para salir de ese círculo vicioso en el que se encuentran, pero que vaya, en su mismo contexto se los impide. Y bueno, después
6 años después, muchos años después, Darren Aronofsky filmaría su tercera película, La Fuente de la Vida, una cinta metafísica centrada en los personajes interpretados por Hugh Jackman y Rachel Weisz. La sinopsis es la siguiente. Un hombre realiza 2 viajes, uno al pasado, a la España del siglo XVI, y otro al futuro, al siglo XXVI. Su objetivo es salvar la vida de su esposa enferma de cáncer, pero para ello tendrá que encontrar el legendario árbol de la vida, cuya savia proporciona la inmortalidad. ¿Qué te pareció, Toño, La Fuente de la Vida? Una película más floja para mí de Darren Aronofsky, ¿no? La tercera obra del director neoyorquino. Me parece un poco como en los discos. No sé si has escuchado eso de el primer disco es toda la influencia musical que tienes detrás. El segundo es un éxito porque viste que fórmula funcionaba y te atreviste a utilizarla. Y el tercero siempre fracasa porque es un disco muy personal. Lo mismo me sucede con las 3 primeras obras de Darren. La primera, bueno, vemos todo lo que aprendió en la escuela de arte, la escuela de cine tal vez. En la segunda dice, bueno, puede que la fórmula de hablar sobre las drogas y la destrucción funcione. Y en el tercero ya se nos muestra de manera muy muy clara, muy evidente la faceta religiosa o la obsesión religiosa de Darren Aronofsky, ¿no? Ya hemos mencionado la obsesión, ¿no? A lo largo de toda este pequeño podcast que hemos manejado. Sin embargo, este film me pareció interesante solo por una razón, ¿no? Es un buen ejercicio del viaje al pasado, del viaje al futuro y de la tremenda búsqueda del ser humano por querer inmortalizarse. Sí, a mí también me parece una cinta que tiene aspectos interesantes, pero que sucumbe ante la propia ambición, ¿no?, del cineasta, ¿no? Creo que luego de lo hecho en Requiem tenía seguramente una presión muy fuerte por parte del estudio en turno, que en este caso era Warner Brothers, de querer sacar una película igual de buena, igual de exitosa que la anterior, o al menos que lograra convertirse en una película de culto, como lo es Requiem por un sueño. En este caso realmente la cinta tiene muchos problemas tanto a nivel temático como en la trama como en la dirección, ¿no? Realmente a mí sí me parece cuestionable la parte de la fotografía, ¿no?, con ese color Sí. ambarino que hoy en día se ve bastante mal, ¿no? Ha envejecido muy mal, los efectos especiales también son terribles. eh, las actuaciones también creo que contrastan bastante con Darren Aronofsky siempre ha sido un gran director de actores. En cada una de sus películas es de lo que más sobresale, pero en este caso se sienten muy distantes, muy frías, muy apagadas. eh, Me parece también interesante el hecho de que intente combinar distintas temporalidades, pero creo que el argumento como tal es tan complejo que realmente nunca logró aterrizarlo correctamente, ¿no? Y como bien dices, ya se nota, quizás por primera vez de una forma ya súper marcada, el interés religioso del autor, ¿no? De querer desmitificar relatos bíblicos, y asumirlos de una forma muy personal para proyectarlos, ¿no? Y en este caso creo que no termina por funcionar del todo bien, lo combina con algunas otras culturas como la maya, y termina siendo todo muy extraño. Vemos al personaje de Hugh Jackman en algunas escenas, ¿no?, comiéndose el árbol como si fuera, como si estuviera comulgando, ¿no? Y es rarísimo. No termina por funcionar, y para mí la película va sobre la idea de la imposibilidad del ser humano de aceptar la muerte, ¿no?, de aceptar su finitud de nueva cuenta, ¿no?, en relación con Pi, y que al final la vida eterna sí viene en este ciclo, ¿no?, de renovación, pero más que nada por parte de la naturaleza, ¿no? Al final el ser humano tiene que aceptar, básicamente casi que por resignación, ¿no?, por que ya no hay de otra, pues que tiene un tiempo limitado y que debe aprovechar el tiempo que le queda, ¿no? Expresándolo más que nada a partir de vivencias amorosas y románticas. Sí, la cinta, hablas de las actuaciones, pero es que siento que igual en los actores ni siquiera se creían lo que estaban haciendo. O sea, Hugh Jackman no es un mal No, actor, es bastante bueno. es Sí. bastante bueno,
pero aquí lo siento muy flojo, como que no lograba él tampoco entender o vislumbrar lo que quería Aronofsky. Creo que ni el propio Darren Aronofsky lo sabía, ¿no? O sea, es la historia de alguien que hace todo y se lleva al estado de la locura para poder salvar a su amada. Todo está justificada desde la obsesión del amor, la existencia y no querer perecer o no querer perder a alguien a quien quieres. Y los saltos temporales, el argumento, las acciones que hacía el mismo personaje en ocasiones no terminan por ser congruentes en la acción o en el desarrollo de todo el filme. Me parece del infortunio por parte de Aronofsky este filme, ¿no? O sea, los saltos temporales no están bien, ya lo mencionaste, habla de los mayas, habla de aquí, habla de allá, no hay algo claro. Sí, tiene problemas de edición serios, es muy Demasiados, confusa. o sea, como que trata de ser este cine de autor de, ay, moviendo la tacita de 3 horas mientras corro por la calle y no sé qué tanto. O sea, no me gusta Sí, la película. se siente demasiado presuntuosa. Sí, es él diciendo, mírenme, soy yo de nuevo, estoy haciendo algo magnífico otra vez y realmente es muy mala la cinta para verla la primera vez. Ya cuando la ves, la revisitas varias ocasiones y dices, bueno, ya puedo tomar algo, pero no dan ganas de volverla a ver, ¿no? Sí, realmente yo creo que es una cinta prescindible, yo creo realmente muy menor. Y vaya, es la única película que él tiene que tiene una recepción pues, totalmente desfavorable, ¿no? El resto de su filmografía tiene críticas mixtas o tiene críticas positivas, pero esta es la única que tiene una crítica mala y es evidente porque realmente es un proyecto bastante fallido, pero quizás ese fracaso, ¿no? Ese golpe de realidad, de decir, no tengo que ser tan pretencioso. Sí, lo llevó a su siguiente proyecto, que es El Luchador, del 2008, que realmente es una película que abraza completamente el realismo, ¿no? Se aleja por completo del estilo que había manejado en sus 3 películas anteriores. Y bueno, El Luchador es una tragedia protagonizada por Mikey Rourke, Marisa Tomei y Evan Rachel Wood. La película le valió al director ganar el León de Oro en el Festival de Venecia. Eh, y bueno, es una de sus películas más celebradas, probablemente junto con El Cisne Negro, película de la que hablaremos en un momento, pues más celebradas tanto por la crítica como galardonadas en las temporadas de premios. Es el toro salvaje de Darren Aronofsky, ¿no? Creo que todo director de Hollywood que se quiera hacer respetar tiene que tocar este tema. O sea, el tema en este caso es un peleador venido a menos. Ojo, venido a menos, que es una de las obsesiones de Darren, ¿no? Gente que está ya en épocas bajas, completamente está en la absoluta decadencia. Pero como dices, ya es realista, ya es un personaje real, ya es alguien que toca la fibra de la sensibilidad tanto del espectador como del crítico al decir, esto no es un viaje sideral como los anteriores de Darren, sino es la historia que le puede pasar a cualquiera, que podemos encontrar en cualquier sitio. Sí, la cinta sí trata este contraste entre el pasado y el presente, ¿no? Entre la gloria antigua, ¿no? Ese éxito que tuviste alguna vez, pero que ya en tiempo presente, debido tanto a la edad como al paso del tiempo, pues ya es imposible que lo recuperes, ¿no? Y como en este caso el personaje de Randy se intenta de alguna manera aferrarse a ese éxito, ¿no? Pero ya realmente la cinta, al igual que en Requiem, pues ya inicia in media res, es decir, no vemos ese éxito, sino que se centra exclusivamente ya en ese fracaso. Ya desde la primera toma, que es bastante buena, ¿no? Vemos en la secuencia de créditos los pósters del personaje, ¿no? De las arenas en las que llenaba y su época de gloria, y bueno, finalmente aterriza ya el personaje veterano, viejo, hasta cierto punto acabado, ¿no? Económicamente y emocionalmente, ¿no? Dando autógrafos en lo que parece ser el gimnasio de una escuela, ¿no? Con muy pocas personas, ¿no? Sí, completamente solo. Sí. Es triste la escena. O sea, es triste el inicio del luchador. Porque es muy personal para el espectador. No para el autor, como si tal vez lo fue la película anterior, sino para el espectador. Es lograr reconocerse ahí. Sí, la cinta es
bastante trágica, ¿no? Porque de nueva cuenta está este juego de expectativas, ¿no? El personaje de Randy, una vez sufridas tantas lesiones, que bueno, en este caso Aronofsky las filma con muchísimo realismo, con muchísima crudeza, intenta pues ya evidenciar que este personaje no puede más, ¿no? Que tiene que retirarse. Así lo hace e intenta recuperar a su hija, eh, no con el apoyo de la bailarina, ¿no? Que interpreta a Marisa Tomei, y sin embargo, de nueva cuenta, parece que todo puede salir bien. Sin embargo, al final el personaje termina sucumbiendo ante su propia naturaleza destructiva y al final se da cuenta, ya en el tramo final, que es incapaz realmente de sobreponerse a sus propios defectos, a sus propios errores, eh, en cuanto al juicio, en cuanto al raciocinio. Solamente se da cuenta de que solo puede dañar a las personas a las que quiere, ¿no? Entonces decide terminar con su vida, ¿no? Luchando, ¿no? El único lugar en el que fue feliz. Fue feliz o se sintió realizado. Y dijiste algo bonito y es algo que se relaciona mucho con el título y el porqué del personaje. O sea, es alguien que está luchando, pero que al igual que la vida, por más que pelees, por más que te esfuerces, no vas a conseguir la gloria o la felicidad eterna, ¿no? Por más de que te digas, es que con OnlyFans voy a triunfar, ¿no? O sea, Sí. hablando un poquito ya más, haciendo más ligero la plática de esta película que es, desde mi punto de vista, muy, muy fuerte, muy dolorosa. Por más que digas, voy a abrir mi OnlyFans y voy a ser millonario, no es así. O sea, Sí. y este personaje es alguien obsesivo porque ya tocó la gloria, porque ya tocó el cielo, pero desafortunadamente el tiempo no perdona, y menos a alguien que ha sufrido tanto dolor físico y que ahora va a sufrir a lo largo de toda la cinta un dolor mental bastante desgarrador. Sí, emocional, porque la cinta juega con el hecho de que él puede recuperar a su hija, de que puede tener un amorío, ¿no? Una relación de amor, es decir, tener una familia nuevamente, ¿no? Y al final él termina echándolo a perder todo, ¿no? En ese sentido es un personaje patético, ¿no? Porque es incapaz de llevar a cabo sus propósitos, es incapaz de cumplir con sus metas, ¿no? Por sus vicios de carácter, ¿no? Por que termina por incumplir con las promesas que había hecho Exacto. Previamente, ¿no? Y al darse cuenta de ello, pues decide finalmente, ya ante tanto dolor, tanto sufrimiento, terminar con su vida en ese momento de gloria, ¿no? En ese combate, ¿no? En esa revisión, ¿no? De un combate histórico que había tenido en años anteriores, ¿no? Contra el Ayatollah. Y bueno, también a destacar lo bien documentada que está la película en el apartado luchístico, ¿no? Cómo muestra realmente cómo es la trastienda, ¿no? del mundo de la lucha libre profesional, ¿no? La camaradería que hay entre los luchadores, las malas pagas que tienen, eh, el sacrificio físico que el, tiene que hacer. sí, el sacrificio físico que tienen que hacer, el olvido en el que terminan muchos de los luchadores, ¿no? Que también es un tema interesante que no se trata tanto, al menos no en el cine. Es muy raro ver películas de lucha libre tan bien hechas como esta, ¿no? Sí, y no solamente retrata lo bien que es el mundo detrás de la lucha libre, sino un poco la psique que podemos encontrar en muchos luchadores. O sea, si ahorita abrimos YouTube y vemos pláticas, por ejemplo, del Rey Escorpión, que ahorita creo que vende chapatas en la portales, de Shocker, de Super Porky, Sí. o sea, de muchos luchadores mexicanos, hablando de la escena mexicana, nos damos cuenta de personas que anhelan seguir arriba del ring porque es el sitio en donde estuvieron, bueno, donde fueron más bien muy felices, ¿no? Pero también eso de ser muy felices va acompañado junto con lo que viene en la segunda película, o más bien en la siguiente película. Son personas que se dedican en cuerpo y alma a una actividad, en este caso la lucha libre. Son personas que dejan todo y que tristemente tienen que adquirir cierto carácter para poder sobrevivir dentro del medio. O sea, vemos un mundo muy idílico detrás de la lucha libre, pero también nos muestra lo desencarnado que puede ser la realidad para alguien que quiere meterse en este mundo, ¿no? Sí, es realmente complicado, es un sacrificio físico realmente, ¿no? Y sobre todo aprender a aceptar el dolor, ¿no? A aprender a aceptar los golpes. Sí, y ya después de aceptar los golpes también aceptas la realidad de que te van a pagar mal, de que no vas a ser tú el estelar, o de que
vas a tener que dejar de lado muchas cosas para poder sobrevivir. Cosa que él ya después no entiende, ¿no? Porque él, yo siento que decía, bueno, yo lo hice antes, ¿por qué ahora? Y por eso no puede continuar con sus promesas, y al darse cuenta de que no ha podido desprenderse de este carácter luchístico que tiene, se termina por quitar la vida. Sí, a mí un rasgo que me parece destacable del luchador es dentro de este personaje o estos personajes derrotados que hay en toda la cinta, la enorme dignidad, ¿no? que les atribuye el director, ¿no? Que es allí donde creo que se vuelven realmente entrañables, ¿no? A pesar de que están en la miseria, son personajes que aguantan Que no se estoicamente. rompen. Sí. Que se va relacionada con la siguiente, Con la siguiente filme. película. Sí, El Cisne Negro del 2010. Thriller psicológico protagonizado por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis y Bárbara Hershey. Bueno, con la participación de Winona Ryder. Winona. La gran Winona. La película pues le valió a Darren Aronofsky su única nominación que tiene hasta el momento al Oscar a Mejor Director. Es un crimen que no tenga más. Y bueno, Natalie Portman ganó el Oscar a Mejor Actriz. Realmente como se dice, un tour de force de ella. Realmente carga con toda la película con mucho estoicismo. Sí, esta es quizá de mis favoritas en general del cine, no solo de Darren. O sea, de Darren me gusta Requiem porque es la locura absoluta, pero esta película es entrañable porque se relaciona mucho con lo que ya estábamos hablando anteriormente del luchador. Es una chica muy infantil al inicio de la película, demasiado infantil, muy pura, muy inocente, muy pura, muy inocente, frágil, pero que tristemente, bueno, a nivel interior está sufriendo, está viviendo un mundo desencarnado de una manera muy, muy, muy estoica, como es el mundo del ballet. O sea, desde el inicio podemos ver a Winona ya destruida, ya acabada, ya completamente fastidiada, pero que no quiere aceptar el retirarse, ¿no? Y por otro lado tenemos a Natalie Portman, Nina, la pureza absoluta dentro de este mundo, que va a ser devorada, porque nosotros ya lo sabemos. O sea, Darren Aronofsky nos permite visualizar lo que va a suceder con ella. O sea, adentrarse en ese mundo con todo el miedo posible, pero también con todas las obsesiones que viene cargando anteriormente, que es una madre sobreprotectora. No solo sobreprotectora, sino bastante sobreprotectora y bastante desquiciada con su hija. Vemos a un nuevo director o coreógrafo, que es Vince Cassel. Sí. Viejo lobo de mar, que se quiere devorar a Nina. Sí. Y el resto de sus compañeras que la quieren destrozar, ¿no? Porque ellas también tienen el miedo a ser devoradas por el personaje, o por la coreografía, o por lo que se viene, que es el Cisne Negro, ¿no? Que es esta idea del lago de los cisnes que quieren montar. Sí, esta desmitificación del lago de los cisnes, ¿no? De hecho lo mencionan en alguna parte, ¿no? Que quieren contarla de una forma distinta, ¿no? Algo que suele hacer el director, pero con los textos bíblicos, ¿no? Que es algo muy curioso que también está presente. Y sí, yo coincido totalmente, ¿no? En el caso de cómo en el Cisne Negro el director logra reflejar esta competición que se establece de una forma muy tóxica, ¿no? En este ballet, ¿no? Porque casi hay un resentimiento entre cada una de las bailarinas, ¿no? Que quieren el papel, y cómo se busca que este sea como el máximo trofeo, ¿no? Y como entre todas ellas buscan devorarse, ¿no? Entre ellas para lograr el papel. Y el personaje de Natalie Portman, para el poder conseguirlo, tiene que dejar de lado su pureza, ¿no? Tiene que transformarse en esta metáfora, en este cisne negro, ¿no? Sí, deja de la pureza, pero no es consciente de ella, ¿no? O sea, en un principio ella rechaza, por ejemplo, el personaje de Mila Kunis, porque es completamente lo contrario a ella, y casualmente es con quien mejor se termina llevando. Pero ella lo acepta al descubrir al personaje de Winona Ryder, destruir todo un camerino y tomar un par de cosas, que creo que es un labial y algún otro objeto. Sí, le roba algunas cosas. Sí, ¿no? Algunos objetos, y decir, bueno, creo que me voy a adentrar de lleno en este personaje. Y ella, junto con nosotros, no sabía la que se le venía. No sabía la que se le iba a venir completamente. Sí, porque el personaje empieza a caer en una espiral de paranoia constantemente, ¿no? Y que empieza
vaya, finalmente cumple el sueño de obtener el papel más preciado al que ella podía aspirar. Sin embargo, siente una presión enorme de creer que el personaje principal de Mila Kunis la está acechando constantemente para quitarle el papel, ¿no? Para quitarle la vida en Sí, realidad, o sea, tiene miedo de que la vida que ha tenido, bueno, que ha conocido anteriormente se desaparezca, pero es la propia Nina quien destruye esta existencia de la Nina anterior, ¿no? O sea, esa noche en la que agarra los peluches y los arroja a la basura, ahí ya la Nina que conocimos ya no está existiendo, ¿no? Y físicamente la Nina también se está sacrificando a un nivel bestial, o sea, hace toda esta transformación por el cisne negro dentro de sus locuras, siente que le suenan, bueno, le salen plumas y todo esto, pero en realidad se está acabando. sí. O sea, físicamente los pies, no sé quién haya sido la bailarina que se prestó para las escenas de doblaje, pero el ver cómo unos pies se contorsionan de tal manera, o de una manera tan elástica, puede ser doloroso para el espectador al momento de verlo, ¿no? Después, el deterioro físico que sufre Natalie Portman a lo largo de todo el filme es bastante considerable, tanto que le costó un Oscar, ¿no? O sea, se lo dieron por eso. Porque sí baja demasiados kilos solo a lo largo del filme. O sea, para poder filmar o iniciar, creo que tuvo que bajar 10 kilos, ¿no? Y a lo largo de todo el filme se ve que no es un trabajo solo de maquillaje, sino que realmente la actriz bajó quizá otros 10 u otros 12 kilos, ¿no? Para acabar en los huesos. Sí, ya en la parte final se nota extremadamente delgada, se nota el enorme esfuerzo y el enorme sacrificio que tuvo que hacer para desempeñar el papel. Eh, y una parte que a mí me parece destacable del Cisne Negro es que ya en esta película Aronofsky retoma de nueva cuenta el surrealismo, en esta visión que tiene de sí misma, ¿no? Como una especie de gemela malvada, ¿no? Que comienza a acecharla, ¿no? Que es este ser oscuro que habita dentro de ella misma y que, vaya, comienza a evidenciarse en este trastorno mental, en esta enorme paranoia que tiene, que no solamente siente a nivel psicológico, ¿no? Sino también a nivel físico, ¿no? Con estas plumas que le empiezan a salir, como los pies, hay una escena, ¿no? Donde parece que se está convirtiendo en un cisne, ¿no? Y pierde el conocimiento al golpearse con la cama, ¿no? Sí, es muy interesante en la película. O sea, podríamos hacer un podcast solamente analizando la película. Porque no solamente es el deterioro físico de la protagonista, sino también el uso de la cámara y el uso de las luces, el uso de colores. También concuerda todo para crear una metáfora patética, ¿no? O sea, primero colores claros, pasteles, la luz completamente, y después Natalie Portman toda vestida de negro, pero casualmente el entorno se convierte aún más blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se vuelve el centro de atención de todo. De hecho, el ballet, o más bien la puesta en escena al final, es Natalie Portman brillando en lo más alto, siendo ella oscura, siendo ella completamente un ente que no se reconoce a sí misma, ¿no? Sí, la película tiene una estética muy similar a la del luchador. De hecho, es curioso porque Aronofsky quería hacer, tanto el Cisne Negro como el luchador iban a hacer una sola película, ¿no? De hecho, en el luchador retoma la idea de la bailarina, ¿no? Pero en este caso la convierte en una stripper. Y casi que puede ser una especie de díptico, porque en el caso del Cisne Negro también termina de una forma muy similar, ¿no? Que es el personaje en su momento de gloria absoluta, ¿no? Luego de hacer este papel que ella interpreta, que lo hizo de forma perfecta, y termina pereciendo, ¿no? A manos de sí misma en este caso, ¿no? A manos de su obsesión y de su otra personalidad, ¿no? Porque en realidad la escena inicia imaginándose que es Mila Kunis, después ella Uh-huh. se ve, ¿no? Reflejada dentro del personaje que aparece enfrente de ella en su camerino y se hace daño a sí mismo. Pero el daño ya se lo había hecho a lo largo de toda la obra, ¿no? E incluso la madre que al inicio nos parecía, ya vamos a hablar un poquito de la madre, que nos parecía bastante tóxica. Sí. No sé si tú terminaste teniendo un poco de cariño o afecto cuando la Nina, ¿no? La personaje de Nina, la Nina pequeñita, inocente, se convierte en el cisne negro y termina por rechazarla.
Sí, termina por dar un poco de pena. Sí, o sea, es como, pobre está, denle un abrazo a la madre, porque es un muy buen personaje. Sí, está muy bien interpretado. O Es un sea, papel pequeño, pero lo hace muy bien. es que es un papel que tiene mucho peso, Sí, porque es el ancla de Nina para no poder evolucionar, sí, para no poder crecer, para no dar ese crecimiento, no dar el siguiente paso. Y al inicio se vuelve una madre bastante pesada, ¿no? Muy sí. pesada, pero al final es una buena madre, o sea, creo que entiendes el porqué, es alguien que casualmente viene del fracaso, o sea, se liga un poco con la película anterior, es una madre fracasada que no era la protagonista del ballet anterior en No. donde conoció al padre de Nina, sino no sabemos si era bailarina o si solamente era parte del staff, pero se involucró con alguien con quien no debía y ahora tiene una carga muy grande que es una hija, ¿no? Si no pudo realizarse para cuidarla. Exactamente, entonces ella, bueno, en este caso Nina se convierte en del todo para ella, pero al convertirse en todo para ella también se vuelve una obsesión Nina, ¿no? Para su propia madre. Tienes que hacer lo que ya no hice porque yo dejé todo por ti. Sí, y aquí también hay que mencionar el personaje de Winona Ryder, que también es pequeño, pero también es muy importante. Es la espada o la estocada que termina por darle en la torre al personaje de Natalie Portman, ¿no? O sea, es el cisne negro que vemos cómo se convierte en Nina, pero que sí logró sobrellevar o sobrevivir estas obsesiones, tal vez, Ujú. disrupción, ¿no? De personalidades, pero que está completamente desquiciada, que está Sí, destruida, ¿no? O sea, hay una escena, o más bien una parte que a mí me encanta, que, que ahorita hablamos de las expectativas, que te va a decir mi princesa, ¿no? y al Bien se final lo encanta. hace. Y al final lo hace, o sea, Winona sabía lo que seguía, era nuestra guía, nuestro foco, en la obra, era la que nos guiaba, era nuestro faro, pero nunca nos dimos cuenta hasta el final, ¿no? O sea, es la locura andando, Winona, y físicamente no está bien tampoco la personificación, ¿no? O sea, el personaje que realiza No, ya Winona. se ve bastante trastornada, se ve inclusive agotada, ¿no? La palabra es agotada, ¿no? Porque se nota que tuvo que cargar con ese peso de la perfección durante muchos años, eh, y por eso la admira tanto el personaje de Natalie Portman, ¿no? Quiere convertirse en ella, ¿no? Pero al final el personaje de Winona Ryder pues se nota que realmente llega a un punto de cinismo, ¿no? En el que no acepta como tal el retiro que se le está haciendo, casi obligado, y luego más tarde pues el accidente que termina ya por sucumbirla totalmente. Sí, pero cuando se retira, cuando destruye el camerino y se Uh-huh. marcha, se ve frustrada, se ve acabada, pero siento que también puede ir algo liberada, ¿no? Se acabó ya esta Uh-huh. porquería, por eso ataca al personaje de Natalie Portman de manera voraz y sin algún desperfecto, sin alguna atadura. Es como, ah, sí, ahora vas tú, a ver si acabas como yo, ¿no? O sea, yo me voy entera. Sí. No sé si tú te vayas a ir entera. Y al final no pasó. No, no se pasó. O sea, no pasó, ella no. La pequeña Nina, la inocente Nina, no logró soportar el peso del cisne negro. Algo que sí siento que pudo haber soportado el personaje de Mila Kunis, ¿no? Sí, porque el personaje de Mila Kunis se nota mucho más suelto, más natural. Hay como cierta envidia inclusive es muy buena la actuación de Natalie Portman, porque muchas veces sin decir nada entiendes perfectamente lo que está pensando, ¿no? Y se nota esa envidia porque ella sabe que ella puede hacerlo mejor, al menos el papel de Cisne Negro. Sí, Mila Kunis es, creo que de estos personajes en el cine que terminan por liberar, ¿no? El estrés o la presión que puede sufrir eh, toda la trama. O sea, es gracias a Mila Kunis que Nina termina por cumplir bueno, Natalie Portman, vestida de Nina, terminan por cumplir su transformación, ¿no? O sea, Sin ese empujón que ella le da, ¿no? Cuando la visita en su casa, ¿no? Y entre las otras interacciones que tuvo con ella, es como termina por darle ese empujón. por darle ese empujón, termina por robarle la inocencia, Sí. pero que le hacía falta al personaje de Natalie Portman, porque si no, nunca habría comprendido, ¿no? La esencia del cisne negro. O sea, es gracias a Mila Kunis, o al personaje de Mila Kunis,
Natalie Portman termina por abrirse a una sexualidad que estaba completamente reprimida, Sí. pero que también no sucumbe ante ese deseo sexual, por ejemplo, cuando está con Vincent Cassel. Que es interesante el personaje de Vincent Cassel. Es un personaje que quería tocar un poco a poquito porque es muy, muy, muy complicado el personaje de Vincent Cassel. Sí, porque se nota que lo que él quiere más que nada es que la obra quede perfecta, ¿no? Aún al costo que sea, ¿no? A una costa de aprovecharse de la propia Nina, ¿no? Sí, el personaje de Vincent Cassel no sé, me suena mucho a lo que es un director de cine, a lo que es un director de teatro, a lo Sí. que es un director de... No me importa destruir a la gente, yo quiero que esto quede bien, ¿no? Y él mismo también termina por ser el último clavo en el ataúd de la personaje de esta Nina, ¿no? De mi personaje Natalie Portman. Porque él no es que se obsesionara con Nina, sino que él lo que le obsesionaba es que Nina no terminaba por dar el siguiente paso. Sí, quería que lo diera, pero sí, porque como Cisne Blanco era perfecto, pero como Cisne Negro no lo hacía. Y es también interesante esta lucha que se va generando entre ella misma, que desemboca en esa pelea que tiene en el camerino, ¿no? Que vaya, ella fantasea que es el personaje de Mila Kunis, pero es ella misma, ¿no? Cuando finalmente ya su contraparte oscura puede y finalmente salir a la luz, ¿no? Y acabar, ¿no? Con el personaje puro de Nina, ¿no? Que es el que termina también eh, pereciendo dentro de la obra y también dentro de la cinta al final. Sí, y el personaje de Vincent Cassel me termina pareciendo una semideidad. No sé si a ti también te resulta. Si es alguien que puede controlar a los demás en cualquier momento, ¿no? O sea, a Nina le despierta a todas las obsesiones que pueden haber o no haber, y de un momento a otro la desecha, ¿no? Cuando se desmaya y dice que está pasando Vincent Cassel, a los 2 minutos ya le está cambiando por Mila Kunis. O sea, no le interesa a la gente, ¿no? No, Él es el Dios, él es el jefe y nadie lo puede tocar. sí. Y le causa mucho estrés esta personalidad tan firme y tan fuerte a una pureza como lo era Nina al inicio, ¿no? Sí, la película es bastante buena. Yo creo que eh, probablemente en cuanto a dirección sea la más equilibrada de todas. Está muy bien. Creo que tanto las secuencias de baile como las coreografías, como la parte psicológica está muy bien retratada. El surrealismo es muchísimo más sutil que, por ejemplo, en Requiem por un sueño. Se hace presente en los cuadros o en los efectos especiales que utiliza, pero es muy modesto en todo ello, ¿no? Sí, es la película perfecta, por así decirlo, de Darren, ¿no? Sí, la más exitosa en premios y, por supuesto, en nominaciones. Nominaciones, reconocimiento y aceptación por parte de la crítica. Cosa que no viene después porque... Sí, posteriormente ya Darren Aronofsky dirigiría en 2014 Noé, una épica basada libremente en la historia bíblica del arca de Noé del libro del Génesis. La cinta está protagonizada por Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, con quien vuelve a trabajar, Logan Lerman y Emma Watson. ¿Qué te pareció Noé? A ver, es... Desde mi punto de vista, a ver, varias cosas. Número uno, sí, retoma un poco la religión de nueva cuenta Sí, y se va a un texto bíblico conocidísimo por todos, que es el Arca de Noé. Número dos, es una megaproducción, es la megaproducción de Darren Aronofsky. Desde mi punto de vista, creo que la acompañó junto con Disney, ¿no? sí. La hizo Disney junto con él. Y número tres, es él contra las sagradas escrituras, tratando de hacer lo que se le pega la gana con los textos bíblicos. Me pareció muy desafortunada. No tenías mucho que hacer. O sea, creo que Darren Aronofsky no tenía mucho que hacer. Solo tomar las escrituras, ver las películas que se hicieron anteriormente y mejorar los efectos especiales. Se acabó, ¿no? Mejorar el arca, mejorar las inundaciones, mejorar todo. Agarró y hizo algo que nadie esperaba, que desde mi punto de vista no merece mucho la pena. Sí, la película, yo creo que es la película más impersonal de Darren Aronofsky, ¿no? Es, vaya, una superproducción inmensa, algo que no asocias con un cineasta tan personal, ¿no? Y Sí, como él. En este caso intenta desmitificar de nueva cuenta el relato bíblico,
Sin embargo, es una cinta que tiene demasiados problemas, ¿no? Creo que tiene algunos clichés propios del género, ¿no? Del género bíblico hollywoodense, ¿no? Este, que mete, vaya, ciertos villanos muy planos, ¿no? Que simplemente quieren evitar que Noé cumpla su cometido, pero vaya, no tiene mucho sentido. También, vaya, el relato bíblico son 2 páginas de la Biblia. Aquí se inventan un montón para llenar 2 horas y media de metraje que se nota que se están esforzando por llenarlo todo y no termina por ser interesante. Quizás el único punto ya sobre el final de la cinta, ya durante el clímax, es este conflicto moral que tiene el personaje de Noé de si acabar con la descendencia del personaje de Emma Watson y de su hijo Cam, porque él interpreta, tiene esta duda de si acabar con toda la humanidad o dejar que ellos vivan, ¿no? Porque no hay una duda en ese sentido en cuanto a las interpretaciones que él asume que le envió Dios, pero eso es lo más aronofskiano que hay en toda la película, porque en general pues es una cinta que yo siento que no le pega demasiado al director. Creo que hubiera sido más interesante ver a Mel Gibson dirigiendo Noé. Ya había dirigido la Pasión de Cristo, vaya, algunas películas o dramas históricos como Corazón Valiente, Apocalipto. Yo creo que le hubiera pegado más a Mel Gibson que a Darren Aronofsky. Digo, ya si vas a contratar a un cineasta, digamos, un poco más personal, yo creo que no encaja del todo bien. Y bueno, yo creo que es la cinta en donde menos se ve a Darren Aronofsky. Sí, creo que esto puede pesar, pero lo hizo un poco más por situaciones más personales. O económicas también. Económicas, era lo que iba a decir, o más económicas. Que no está mal, porque todos los directores necesitan este tipo de superproducciones para después continuar con una carrera. Pero sí, trató de... Es más, creo que hasta el lado aronofskiano que desarrolla Noé con esta obsesión por todo lo que le ha dicho Dios y acabar o no con la descendencia, en este caso, ¿no? Con la maldad del mundo. Con la maldad del mundo. Creo que hasta sobra, ¿no? O sea, creo que... Porque sí se nota muy impostado, ¿no? Se nota como que el personaje de Russell Crowe de repente se vuelve malo, ¿no? Es como muy de repente raro. Se vuelve un desquiciado, sí, asqueroso, porque Dios le dice, vuélvete desquiciado. No, o sea, él solo se vuelve desquiciado. Se nota poco natural, poco orgánico. Se nota que ahí quiso meter algo suyo dentro de no funcionó. Y no funcionó, sí. Se nota un pastiche raro entre una superproducción bíblica de Disney, porque ojo, es Disney. O sea, también tú no puedes hacer y deshacer en las producciones de Disney y menos en producciones bíblicas, ¿no? Que ya sabemos que allá la situación de las Sagradas Escrituras se toca con pinzas, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que es un infortunio. No es la fuente de la vida. Sí, no es tan mala como La Fuente. No es tan mala, pero creo que... Es una película menor. Ajá, es una película, es una superproducción que él quiso hacer y se acabó, ¿no? Sí, y sus razones habrá tenido. Nosotros pensamos que son económicas. Yo también pienso que son económicas. Sí, y no viene mal un cheque. No. De Disney. No menos de Disney. Y bueno, eso desemboca ya en su última película, Madre, del 2017, ¿no? Una alegoría protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer y Ed Harris. ¿Qué te pareció Madre? Me pareció interesante. A ver, con Madre pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. A ver, la crítica la destrozó. Sí, no fue una película bien promocionada. Bien promocionada y bien recibida por el público y por la crítica. ¿Por qué? Porque la promocionaron como el gran éxito del verano. De terror, y que no lo es. Es una alegoría, una metáfora bíblica, y sobre también, ¿por qué no?, una rima respecto al cambio climático. No tiene nada que ver con una película de terror. No. Y número 2, creo que es el capricho de Darren Aronofsky. Creo que es la personificación de su mayor obsesión, que es la madre. Hasta el título te lo dice, madre. Pero no solamente la mamá y el hijo, sino la madre en todos los sentidos, ¿no? O sea, las actuaciones están bien. Están bastante bien, sí. Jennifer Lawrence lo hace bien, no lo hace nada mal. No es una chica Aronofsky para mí.
Sí, creo que encaja mucho mejor Natalie Portman, Natalie Portman. o Jennifer Connelly. O sea, en estos personajes desquiciados, Helen Burns, Sí, o sea, de ser una mujer madura, es una chica Aronofsky, o sea, sí. es una persona desquiciada. Sí, no lo hace mal, pero no lo hace mejor que otras. No, no lo hace mejor que otras. En quizá la película más personal que pudo haber hecho Aronofsky. Sí, es una cinta muy, muy personal. Si la anterior fue impersonal, casi todo, no parece una cinta de Aronofsky, esta sí lo es completamente. Y Bardem lo hace muy bien porque es la ausencia total de la presencia en la película. No es tomado en cuenta a lo largo de toda la cita y tal. Sí, a mí la cinta, lo que más me llama la atención es cómo cada personaje va representando un, a un personaje bíblico, ¿no? En este caso tienes a la madre naturaleza, tienes al personaje de Dios, ¿no? Que es en este caso el personaje de Javier Bardem, y cómo poco a poco comienzan a llevarse los acontecimientos que todos conocemos de la Biblia, ¿no? Llegan Caín y Abel, llega Adán, de él nace Eva, ¿no? El personaje de Ed Harris, ¿no? Y Michelle Pfeiffer, y comienzan a desarrollarse poco a poco con un gran ritmo y una gran velocidad todos los acontecimientos que han pasado, ¿no? Como el personaje de Jennifer Lawrence, que vaya, está completamente indefensa, ¿no? Ante los humanos, ante los seres humanos que constantemente están destrozando la tierra, ¿no? No hay una escena en donde el personaje de Jennifer Lawrence les dice que no se sienten a unas personas, ¿no? Pero estos no hacen caso y lo siguen haciendo, ¿no? Sí tiene una rima también bastante marcada con vaya, la destrucción de los ecosistemas, con todo el abuso que se ha estado haciendo y que vaya, está muy sonado hoy en día dentro de la geopolítica mundial, que es el cambio climático. Y la cinta vaya, termina siendo extremadamente pesimista, ¿no? Como básicamente la destrucción de nuestro mundo a raíz de la propia naturaleza destructiva y ególatra del ser humano, ¿no? Sí, creo que es la perfecta pretexto de Darren Aronofsky de mostrar su posición política, ¿no? De decir, a mí me interesa esto, puedo hacer cualquier cosa, pero me interesa esto y lo quiero hacer. Y creo que las actuaciones están bien, todo está muy bien. Pero lo que también me gusta mucho de esta película, y que es un gran salto a diferencia de las anteriores, es el gran manejo de la dirección de cámara, de la dirección de efecto, de la dirección de colores. Es muy claustrofóbica. Es demasiado. Y eso se nota que lo trabajó mucho tanto Aronofsky como la persona con la que trabajó en la dirección de cámara, ¿no? O sea, como que ya fue más... Es un acierto más técnico que a nivel dirección, ¿no? Sí, sobre todo grabar en lugares, en un lugar tan cerrado, ¿no? Y sobre todo lo que pasa más adelante, ¿no? Ya en esa parte final que se enloquece absolutamente todo y hay una metáfora de guerras y de matanzas, ¿no? Esta secuencia, ¿no? Que vaya, es una metáfora, ¿no? De la muerte de Jesús, ¿no? Este bebé, ¿no? Que es bastante cruda, bastante fuerte. Yo no puedo volver a ver la escena. Es bastante buena la escena. Sí, porque básicamente es la humanidad devorándolo, ¿no? Exacto. Está fuerte. Y creo que más ya se acabó. O sea, la película no va más allá, no te ofrece mucho. A no ser que seas un fanático de Aronofsky y quieras encontrarle tres pies al gato. Sí, concluye con este exceso del individuo, Ajá. ¿no? O sea, son los excesos de los seres humanos destruyendo la madre naturaleza. Sí, yo destaco la osadía del director de hacer una película así, ¿no? Porque yo creo que no abundan este tipo de cintas tan arriesgadas, ¿no? Tan valientes dentro de su propuesta, ¿no? Porque puedes dividir realmente, y fue lo que pasó, ¿no? Con la audiencia, que terminó muy dividida, la crítica también. En internet hay opiniones de todo el mundo, ¿no? Desde que es una basura cinematográfica hasta que es una obra maestra, ¿no? A mí me parece una cinta bastante, yo diría que es bastante buena. A mí me parece muy buena, es entretenida. Sí. No se la recomendaría a cualquiera. Sí, no es para cualquiera. No es para cualquiera, es para alguien que... O es para la gente muy snob, ¿no? Sí. Que le gusta ver a alguien
correr 80 minutos en un largometraje, ¿no? Que se llame Lola, tal vez. Pero tampoco no es para la gente que le gusta ver, no sé, La Monja. Sí, no es nada complaciente la No. película. Realmente no busca satisfacer a todo el mundo, ¿no? Creo que lo único que busca satisfacer es al propio Es al Aronofsky. propio director, sí. Y creo que lo hace bastante bien. Yo he leído algunas interpretaciones interesantes, ¿no? Que también mencionan que puede hablar sobre el proceso creativo, ¿no? Que en este caso el personaje de Jennifer Lawrence es como la obra o la musa del artista y el personaje de Javier Bardem es el artista, ¿no? Y como esta obra termina siendo devorada, ¿no? Por, por el gran público. Bueno, sí. Sí, es una película que tiene muchas lecturas, que es bastante interesante. Yo creo que eso es lo que más sobresale de la misma. Pero sí, también no podemos obviar lo mixta y lo polémica que resultó toda la recepción. Vaya, inclusive fue nominado él a un Razzie, me parece muy exagerado, ¿no? Por la cinta. Sí, no lo merecía. No lo merecía. Pero es que aquí ya entramos en... Esta película entra dentro... Bueno, ya entra en una época del cine en donde si te promocionas bien, te va bien. Si te promocionas mal, es un fracaso absoluto, aunque la propuesta sea muy buena. Sí, en este caso aplica el mismo caso de la bruja, ¿no? Que fue promocionada como el nuevo exorcista y no lo es realmente, pero es bastante buena y en este caso fue lo mismo, fue realmente una mala promoción lo que terminó Destrozar a por destrozar. Aronofsky, ¿no? Sí, Y desde ahí no hemos oído nada, no hemos escuchado nada sí, de él, no hemos sabido nada del buen tío Darren Aronofsky, un cineasta bastante interesante, yo creo que como lo mencionábamos al principio, de los más interesantes del cine contemporáneo estadounidense, al menos de los más atrevidos, ¿no? Los más osados. Si bien no todas sus películas podríamos decir que son obras maestras, al menos, al menos inclusive hasta La Fuente, ¿no? Que es su peor película, tiene algo interesante. Sí, la propuesta no es la misma de siempre. Y creo que hace falta, ¿no? Un tipo de propuestas así desde el cine comercial. Porque en el cine independiente, el cine de autor, sabemos que siempre las hay, pero desde el cine comercial se está acabando con este tipo de propuestas y solamente recibimos superhéroes. Sí, es una pena que ya todo el cine parece como de sobremesa y vemos la misma película una y otra vez. Pero también pasa quizás por la renuencia del público a aceptar otro tipo de propuestas que quizás le ofrezcan un reto o un golpe emocional más significativo. Yo creo que las películas de Aronofsky son bastante impactantes a nivel emocional y eso puede causar cierto rechazo, ¿no? De cierto público. Sí, aunque en realidad a mucha gente joven le empiezan a gustar las películas de Aronofsky. Sí. Al menos 3 o 4, que sería Luchador, Requiem, Cisne. Y están entre Noé y Pi, ¿no? El caos. Pero tendremos que esperar hasta que el tío Darren se anime a salir de nueva cuenta del ostracismo en el cual se ha inmerso. Después de ver a su obra muy personal, su obra particular, destrozada por la crítica, ¿no? Sí, yo creo que se ha tomado un descanso. Dinero no le faltará. No, debe estar disfrutando el pago todavía que le dio Sí. Disney por Noé. Sí. Y madre, creo que fue de Paramount. O sea, no he trabajado con estudios pequeños. No, creo que la única pequeña o la producción pequeña fue la de Pi. Y nada más. Sí. Ya de ahí desde entonces ha trabajado con grandes estudios. Y qué bueno. Qué bueno. Bien por él y también por el cine, como bien dices, un poco más mainstream, ¿no? Que abraza este tipo de propuestas para que lleguen al gran público. Claro que sí, no es necesario ir solo a la cineteca a ver buen cine también. En, Esperamos sí. en cadenas comerciales en es cadenas posible. comerciales es posible, o sería posible si Darren siguiera Sí. mostrándose al público. Y bueno, Toño, eso sería todo. Te agradezco mucho la participación en este podcast. No, gracias a ti por la invitación, Víctor. Ya sabes, siempre con gusto apoyando este proyecto. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.